cordial bienvenida a todos los presentes en esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros en este Zoom que asiduamente, en forma mensual, los segundos lunes de cada mes podemos compartir con toda nuestra América Latina y más allá aún de muchos que se están interesando en cada una de nuestras conferencias. También nuestro agradecimiento a quienes van a ser las expositoras en esta noche, la licenciada Andrea de los Santos, licenciada Francis Suárez, licenciada Valeria Bagalciague y la psicóloga Gloria Hernández, quien es presidente de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, ACUPS. Antes de comenzar, queremos dar algunas indicaciones que consideramos importantes. Les rogamos que mantengan todos los audios silenciados durante toda la conferencia. Les solicitamos también el bien de escribir en el chat vuestros nombres, vuestros correos electrónicos, vuestros WhatsApp también, para que nosotros podamos informarles de nuestras próximas conferencias y actividades que asiduamente la asociación tiene. También pueden escribir en el chat sus preguntas y opiniones, ya que al final tendremos un tiempo en que los expositores podrán responder sus preguntas. Así que con mucho gusto podemos hacerlo. Sabemos que hay personas de varios países aquí de América Latina. En este momento no los puedo distinguir a todos, pero a todos nuevamente nuestra más cordial bienvenida. Bueno, sin más, queremos comenzar con el desarrollo de la conferencia y le voy a dar la palabra al psicólogo Blas Belsa y a la doctora Sandra Armand Dubón para que comiencen y puedan moderar en esta noche a las licenciadas que con mucho gusto nos van a compartir. Adelante, Blas y Sandra. Gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí para comenzar esta conferencia. Así que bueno, vamos a dar inicio preguntándonos ¿por qué es importante hablar de trauma? Muchas gracias. Bueno, un saludo y buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos una vez más en las conferencias de ACUPS y en esta oportunidad a través de un tema importante, Sandra, en primer lugar porque es un tema universal. Las experiencias traumáticas acompañan la vida humana de una manera u otra a lo largo de la vida y de las distintas etapas de la vida. Quiero compartirles que ya hace más de un año que con este equipo de psicólogas de ACUPS nos reunimos quincenalmente, todas las mañanas de los lunes, para hacer estudio, profundización y supervisión, que ha sido un tiempo muy rico, y empezamos a profundizar el tema del trauma justamente por verlo cotidianamente en nuestro trabajo clínico, en los consultorios. Y por eso desde ese lugar dijimos, bueno, vamos a profundizar mucho más para aportar más a la gente que viene con problemas y situaciones traumáticas no resueltas, y ha sido muy, muy enriquecedor, y por eso dijimos, bueno, vamos a compartirlo en una conferencia para que todo este saber pueda ser de bendición y de edificación. ¿Por qué es la experiencia traumática una experiencia importante también, aparte de universal? Porque si miramos en la placa, ¿no?, que justamente aparece una figura de un hombre sosteniendo una gran piedra y además con cadenas. La experiencia traumática no resuelta es como una gran piedra sobre nuestras espaldas que nos impiden el flujo del caminar en la vida para que podamos desarrollar en plenitud todos los dones y talentos que sin duda el ser humano tiene para desplegar. Eso que hace, que atenta a nuestra calidad de vida, a la posibilidad de seguir potenciándonos en aquellas posibilidades de la vida. Es una piedra enorme que si no logramos sacar, estamos como un poco detenidos. Por otro lado, esas cadenas son de alguna manera eso que encadena, que no permite avanzar a la persona, que queda, es como a veces la cadena o el nudo es como el símbolo de la experiencia traumática, ese nudo que queda en la vida de la persona
y que no ha podido desatar. Qué bueno, y la buena noticia, y ese es el aporte que queremos hacer con mis colegas queridas, es justamente eso, decirles que experiencias traumáticas vivimos todos, es universal. Muchas personas las resuelven naturalmente. Sin embargo, hay otras personas que necesitan ayuda y ayuda profesional para superar. La buena noticia es que hay caminos de superación y esa es la propuesta para esta noche. Gracias, Gloria. Bueno, algo que en esto que estás diciendo y nos hace pensar, estamos hablando de trauma, de traumatismo, de lo que es una herida, ¿no? De una lesión, por así decir, que muchas veces no es solo física, sino que muchas veces es mental, emocional, cosas que nos han marcado. Y bueno, una pregunta que queríamos hacerles también es ¿qué consecuencias tiene cuando un trauma no se elabora, no se digiere, no se le da un sentido, o no se le encuentra un porqué, o no se elabora bien? ¿Qué consecuencias genera en la vida de la persona esa experiencia traumática? Bueno, hola Blas, muchas gracias por tu pregunta. Es importante entender, ¿no?, que el trauma de por sí produce cambios a todo nivel de la persona, incluso cambios a nivel biológico, ¿sí? La ciencia ha comprobado la multiplicidad de cambios y de factores que alteran a través de un trauma, ¿sí? Así como la palabra deriva, la palabra trauma viene de herida. Cuando hablamos de trauma, estamos hablando de esta herida psíquica, ¿sí?, que es parte del trauma, que nuestro cerebro no es capaz de digerir algo, una información, algo que sucede, una experiencia de alto impacto que irrumpe en la vida sin esperarlo, y bueno, es ese tema, y cómo se manifiestan. Hay muchas consecuencias a nivel, puede ser físico, patologías, hay vulnerabilidad, aparecen otros trastornos, ¿sí?, que podemos ir a nivel físico. Podemos tener consecuencias a nivel físicas, que generalmente es cuando somatizamos, cuando el cuerpo está hablando, ¿sí?, a través de sí mismo, de que hay algo que está mal, de que hay algo que lo afectó. Y acá está bueno que empecemos a prestar atención, ¿no?, por si nos identificamos o identificamos a alguien más, ¿sí?, con determinadas sintomatologías, ¿no? Físicamente, cuando sufrimos una situación traumática, nos eleva el cortisol, ¿sí? El cortisol es esa hormona del estrés y que produce mucha alteración a nivel orgánico, desde la pérdida de pelo, presión en el pecho, sudoración, contracturas, cuando uno está a veces medio duro. Bueno, hay algo que nos está hablando, ¿sí? Los dolores, cualquier tipo de dolor que a veces no tenemos una causa orgánica, ¿sí?, y nos aparece. Podemos tener problemas gastrointestinales, con todo lo que es indigestiones, úlceras, gastritis, gastroenterocolitis, ¿sí? Todo esto nos altera incluso las hormonas, el deseo sexual, ¿sí?, la fatiga, baja nuestra alimentación, personas que dejan de comer, que tienen insomnio, ¿no? Nosotros hablamos de las conductas basales, que son sueño, alimentación, la higiene y los vínculos sociales. Bueno, todo eso se ve afectado, ¿sí? Como resultado, nuestras defensas orgánicas bajan, ¿sí?, y empiezan inflamaciones, infecciones. Bueno, hay una multiplicidad de sintomatología física que podemos ver y empezar a atender y a decir, bueno, si no hay una causa orgánica patente, ¿qué es lo que me está pasando? Bueno, puede ser una situación traumática que está aflorando a través del cuerpo, ¿sí? Luego podemos también tener afectaciones a nivel mental. Y esto es, muchas veces la persona empieza con dificultad para concentrar, no puede prestar atención, no puede incluso tomar decisiones, empieza a fallar la memoria, ¿sí? Hay confusión, no entendemos muy bien las cosas, empieza en el tema de las pesadillas,
¿sí? Cuando alguien ha vivido una situación traumática, empezamos a tener pesadillas, esas situaciones se nos reitera y se nos repite, es algo como que está trancado y bueno, una preocupación constante, ¿sí? Está comprobado, dicho que en todas las preocupaciones que nosotros tenemos hay un 91,4% de que no, nunca pasan, ¿sí? Pero estas preocupaciones de las personas cuando tienen un origen traumático les acapara la vida, ¿sí? Baja autoestima, sensación de culpa, y podemos llegar a tener ideación suicida, ¿sí? Hay una hipervigilancia para todas las situaciones que están pasando, estamos como muy alertas, pasa cualquier cosa y reaccionamos, y de repente no es de la forma que nosotros solíamos reaccionar, ¿no? Hay como una irritabilidad mayor también, ¿no? A nivel emocional, acá podemos pasar a que estamos irritables, tenemos poco control de los impulsos, ¿sí? Empezamos con determinada tristeza, rabia, dolor, y aparece como factor importante el terror, ese miedo intenso a algo, a alguna persona, situación o elemento que nos hace acordar quizá esa vivencia traumática. Hay una clara dificultad para sentir emociones positivas. Uno generalmente tiende, bueno, a matizar la alegría, la felicidad, el amor, bueno, hay un bloqueo de esas emociones, ¿sí? Y también hablamos de una pérdida de disfrute, ¿sí? Generalmente de las cosas que solíamos disfrutar, ya no las estamos disfrutando, ¿sí? Nos altera nuestro estado de ánimo y hay una confusión general en torno a eso. Exactamente, ¿no? Unido a todo esto que Francis decís, porque la experiencia traumática es abrumadora, ¿no? Es muy, muy importante y que le cuesta al psiquismo poder elaborar. Eso también tiene influencia en nuestras conductas, en lo conductual. ¿Y cómo lo vemos? Por ejemplo, la tendencia al aislamiento, ¿no? El no querer estar, ir a lugares que antes estaba con determinadas personas, la tendencia es aislarse, porque ¿qué agudiza mucho la experiencia traumática? Básicamente es la desconfianza, ¿no? Aparece una desconfianza importante y por un lado el ser humano se defiende, o se aísla o se vuelve más agresivo. A veces hay un acrecentamiento de la agresividad en las formas de comportarse de la persona, y hay en realidad conductas desproporcionadas en su intensidad, ¿no? Y bueno, son indicadores que nos pueden mostrar que sin duda algo está pasando en esta persona por la alteración de todos estos elementos físico, a nivel familiar, mental, emocional, a nivel conductual y también espiritual, ¿no? Hay una carencia de ese propósito en la vida, de ese vacío existencial, como se dice, ¿no? Esa pérdida de sentido de la vida, ¿para qué estoy? ¿Para qué vivo? ¿No? Y de alguna manera, bueno, todo eso se ve afectado, desde la fe, a veces en ese cuestionamiento en lo que es la fe de una persona que la cultivó durante toda la vida, por ejemplo, y puede empezar a aparecer un gran cuestionamiento de la fe o enfriamiento también en esa dimensión espiritual. O sea que a todos estos niveles hay consecuencias, Blas, de una situación traumática no elaborada. Podemos ver también una afectación en lo que es a nivel individual, ¿no? Ya vimos todos los anteriores requisitos, digamos, de las afectaciones que se tienen, y a nivel individual empieza a gestionar entonces todo esto una desconfianza personal que se incrementa, ¿sí? Es una sensación de vacío, una sensación como de locura, que no estoy bien, me estoy volviendo loco, ¿no? Una inseguridad que parte de la base de la personalidad de la persona, ¿sí? A nivel familiar, generalmente hay un cambio abrupto en la convivencia, en la conducta de la persona en la convivencia. Como decía Gloria, se retrae, ya no pasa tanto tiempo. Esas personas que antes tenían como determinada chispa o alegría o tenían un vínculo familiar, bueno, dejan de tenerlo,
se los ve como sombríos, ¿no? Y hay una distancia, ponen una distancia a nivel familiar donde ella lo vemos que está con un abandono de los roles que solía tener a nivel familiar, ¿no? Hay rechazo y no hay ganas de compartir tiempo familiar ni con las cosas que eran habituales en la vida de la persona, ¿verdad, Gloria? Exactamente. Y también afecta en la dimensión laboral, ¿no? Que es otro lugar tan importante de la vida de todos los seres humanos, y se ven afectados a dos niveles, en el trabajo, en el relacionamiento con sus compañeros, lo que Francis traía y hablábamos, la tendencia al aislamiento, o que se acrecienta más la conflictividad, ¿no? La persona se vuelve más conflictiva o más hipersensible a todo lo que puede pasar en un equipo de trabajo. Y por otro lado, porque como también se ve afectada, por ejemplo, a nivel de atención y concentración de la persona, la eficacia, ¿no? El rendimiento laboral también se ve que va mermando, ¿no? O que se altera. La dificultad de poder desenvolverse a nivel laboral, pero también rendir, como rendía antes, por ejemplo, ¿no? Y a nivel social, bueno, reafirmando lo que vemos, hay obviamente una alteración en el vínculo social, donde o tiende a aislarse o tiende a haber mucha conflictividad en todas sus relaciones. La persona a veces se vuelve a veces es persecutoria, ¿no? Todo resulta o es interpretable que me quieren hacer daño, está como muy hipersensible en lo que son sus relaciones sociales. Muchas gracias. Y cuando dicen elaborar, ahora que también veía de que alguien escribía en el WhatsApp, ahí en chat, elaborar tiene que ver con esto, como bien dicen, de resolver, de poder llevar a buen término, ¿no? El poder entender o digerir esto que nos pasa a nivel físico, mental, relacional, como ustedes bien han descrito. Exacto, Blas, y bueno, súper importante. A ver, Francis, ¿qué ibas a hablar, decir? Es importante el prestar atención a esta sintomatología, ¿no? Pero también entender que en una vida normal a todos nos pasan algunas de estas situaciones, no estamos exentos, las conocemos. Por más que no sea algo traumático, hemos vivido o viviremos algunas de estas situaciones. El tema del trauma es cuando estas situaciones se fijan, se establecen como una norma y siguen a lo largo del tiempo y no cambian, y se mantienen o se empeoran, se profundizan, y es ahí donde empieza a ser una molestia para la vida, ¿sí? Donde empieza a interrumpir en todas las áreas de vida, y bueno, ahí estamos hablando de que hay más allá de una afectación momentánea, sino que hay algo que hay que trabajar, que elaborar, como decías tú, Blas, para poder solucionar y para poder sanar, que sí se puede. Muchas gracias. Pasar a la otra placa, porque también otra de las consecuencias de no elaborar una situación traumática es hacer una herencia transgeneracional. Y acá vamos a hablar de una frase de Françoise Dolto, una médica, pediatra y psicoanalista francesa, muy reconocida, y que la frase lo dice todo, ¿no? Lo que se calla en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Y eso es así, es tal cual, ¿no? Venimos de generaciones donde nuestros abuelos vivieron guerras, hubo trabajo infantil, matrimonios arreglados, violencias, abusos, inmigración, todo lo que eso conlleva, ¿no? El desempleo, desastres naturales, han vivido un montón de situaciones traumáticas. Eso a nuestros padres les heredó un montón de situaciones también, esto de emociones reprimidas, enfermedades, abusos, vicios, como hoy por hoy se están dando en muchas áreas, ¿no? El tema de la discriminación, de la ausencia de la demostración de afecto, de no poder hablar de las emociones, porque antes no se podía hablar, era todo silencio, ¿no? Con lo perjudiciales que son, ¿no? Y pasa a nuestra generación en síntomas de las patologías más actuales, ¿no? Ansiedad,
estrés, depresión, miedo al abandono, la búsqueda de la aceptación y de la aprobación, ¿sí? Las crisis de identidad que se están dando mucho en los adolescentes actualmente, más que nada, ¿no? Y también en abusos, vicios, en la falta de límites. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la herencia del dolor de nuestros antepasados las heredamos y recaen en las generaciones que siguen, ¿sí? Casi sin darnos cuenta, pero venimos trayendo, como allí bien explica la imagen, ¿no? De generación en generación tenemos patrones que copiamos repetidamente sin darnos cuenta quizá. Qué bueno es empezar a deconstruir y darnos cuenta de dónde venimos para poder hacer un corte, tomar buenas decisiones y decir, hoy elijo saber a dónde voy, ¿sí? Y elijo decidir a dónde voy, no determinado por los traumas no resueltos de generaciones anteriores, ¿sí? Sí. Perfecto. Casos importantes de ejemplo que se dan también, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el caso de los divorcios, ¿sí? Los abusos que se daban, abusos sexuales, ¿no? Está muy en boga el poder hablarlo. No quiere decir que ahora se esté dando más, sino que siempre se dio a través del tiempo y hoy por hoy podemos ver las consecuencias generacionales de los que son los abusos. Las herencias y los traumas transmitidos a través de los abusos sexuales y abusos que se han cometido familias a las cuales han sido de generación en generación repitiendo el mismo trauma, ¿sí? Lo mismo con los divorcios, con los fracasos de pareja, cosas que se heredan familiarmente y nos hacen una mella a nuestra presente, a nuestra realidad. También unido a esto, Francis, cuánto trabajamos el tema de las adicciones, ¿sí? Que aún vamos a la etimología de la palabra adicción y en sus raíces etimológicas, una de ellas es del latín adictu, que significa la no dicción, lo no dicho, lo que no puedo poner en palabras. Por eso gran parte de ese camino de superación y sanidad tiene que ver con el empezar a hablar ese dolor, empezar a poner en palabras eso que se siente. Y en esto tan importante que hablaba Francis, también, por ejemplo, en familias donde hubo un abuelo alcohólico y en la siguiente generación, en ese modelaje de generación en generación, bueno, empiezan a haber hijos con problemas con otras drogas, con otras sustancias, aparte del alcohol, que es una droga, bueno, otras sustancias, y después en otra generación las adicciones a los juegos, la adicción a la comida, tanto tipo de elementos que se repiten de generación en generación. Ahora, hay algo tan lindo que lo dice Ansel Grum, que él es un consejero alemán, y en uno de sus libros, que justamente lo titula No te hagas daño a ti mismo, él habla de esto, y dice que ese dolor, ¿no? que uno, bueno, el niño nace y vive, y puede en su infancia muchas situaciones, no elige dónde nacer y qué padres tener, esa es su historia infantil y adolescente. Sin embargo, esa historia influye, sí, sin embargo, no nos determina nuestra historia de vida en la medida que podamos iniciar caminos de elaborarla y de superarla. Él habla también de reconciliarnos con nuestra historia de vida, con lo que eso que pasó, perdonar, liberar, trabajarlo, entenderlo con un sentido, que eso lo vamos a ver al final, pero cuán importante es, mi historia de vida me influye, sin embargo no me determina si así no lo permito. Entonces, bueno, ese es un gran desafío para todos nosotros. Muy bien, qué interesante todo lo que están compartiendo. Estamos ya entrando netamente en tema. Y bueno, yo no puedo dejar de pensar esta palabra, trauma, traumatismo, desde el punto de vista médico, porque realmente compartimos la palabra, somos un todo, y bueno, en medicina hablamos de lesiones, también, por supuesto, lesiones internas o externas en el organismo, en el cuerpo,
que se dan como consecuencia de una violencia exterior, ¿verdad? Y que pueden manifestarse como lesión única, no complicada, o quizá más lesiones, y cuando son varias y más severas, y de pronto una de ellas compromete la vida, ya hablamos de politraumatismos. Y cuando hacían mención de la repercusión a nivel orgánico, bueno, ahí desde luego hay un punto en común también, porque en el organismo físico hay una cascada de reacciones a causa de ese traumatismo del que estamos hablando. Así que vean ustedes qué interesante este paralelismo entre lo que es nuestra salud física y la salud psíquica de la cual ustedes nos están hablando de forma tan interesante. Entonces digo, desde el punto de vista de lo que estamos tratando, ¿cómo definimos el trauma? Muy buenas noches, disculpen, estaba muteada. Bueno, la verdad que como decía la doctora Sandra, desde distintos puntos podemos ver la definición de trauma, porque nosotros no somos seres disociados, ¿no? Sino que somos seres, seres integrales. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de algunas definiciones de trauma desde algunos autores. Por ejemplo, el psiquiatra holandés Bessel van der Kolk habla que el trauma, más allá del acontecimiento en sí, deja una huella que condiciona la vida de la persona, trayendo además, dice que es una experiencia que sobrepasa los mecanismos de supervivencia de la persona, así como sus facultades para reaccionar ante lo que sucede. La persona queda paralizada, trae consecuencias cerebrales a nivel del sistema nervioso. Las personas que han vivido un trauma se disocian del cuerpo y se disocian de las sensaciones del cuerpo. Y si no sanan los efectos de ese trauma, no logran confiar en la vida y no logran confiar en los demás. Como bien decían mis colegas, esta desconfianza que se puede ir viendo a lo largo de la vida de una persona, si por ejemplo tenés características de que te ves una persona sumamente desconfiada, tenés que quizás mirar un poquito hacia atrás si pudiste haber pasado por alguna situación traumática. Porque cuando hablamos de que afecta a nivel cerebral, hablamos de que afecta a nivel de la memoria también. Hace una definición muy interesante Van der Kolk, que dice que el cerebro cambia a distintos niveles para poder reajustarse, de manera que el sistema nervioso se pone en estado de alerta para hacer frente al peligro y adaptarse a lidiar con la imprevisibilidad de una parte de la vida. O sea que siempre está en estado de alerta este sistema nervioso. Por eso es que hablamos de la hipervigilancia. Ante un peligro, siempre, si has sufrido un trauma, ante un peligro siempre te vas a estar mostrando en alguna medida como a la defensiva. Entonces, este autor también es conocido por sus investigaciones sobre el estrés postraumático. Ha explicado que en el transcurso de un trauma se cierran tanto el centro del habla como el córtex prefrontal medio, que es la parte del cerebro que se encarga de que seamos conscientes del momento presente. Él le llama el terror mudo del trauma, o sea, la persona no puede hablar en ese momento. A la experiencia de quedarse sin palabras que se da con frecuencia cuando las vías cerebrales del recuerdo quedan obstaculizadas en los periodos de amenaza o de peligro. Afirma que cuando las personas reviven sus experiencias traumáticas, los lóbulos centrales quedan afectados. En consecuencia, al individuo le cuesta pensar y le cuesta hablar. No solo nos quedamos sin palabras, sino que además nos alteran la memoria. Un ejemplo es un niño chiquito, un niño de 3 años que haya sufrido, por ejemplo, haya sido tocado de manera indebida. Esa es una situación traumática, pero ese niño no lo va a recordar. Pero en cierta medida, por ejemplo, hoy por hoy que la ciencia está avanzando cada vez más, se comprueba que igual hay memoria, existen estas memorias
en el individuo. Nunca, por más que el trauma se va hacia el inconsciente, nunca deja de estar. Es como que queda transitando por todo nuestro ser. Cuando Van der Kolk habla de que el cerebro cambia a distintos niveles para reajustarse, es lo que ocurre a una persona que ha sufrido abusos, por ejemplo. Todas las personas que han sufrido abusos, ya sea violencia, ya sea abusos sexuales, el abuso hace mella y tiene un profundo efecto, afectando su estabilidad y la forma en la que enfrentan las situaciones de peligro. Cuando las personas que te hicieron daño, por ejemplo, son personas con las cuales tenés un vínculo, de las cuales depende tu seguridad y tu estabilidad, entonces el trauma y su impacto tiene un profundo efecto a múltiples niveles, tanto en la forma en la que pueden asumir la intimidad, como en la relación que acaban desarrollando con las personas que tienen poder y su forma de asumir la vida. O sea que si hay un trauma a nivel, por ejemplo, de papá y mamá, o de una persona muy cercana, un abuelo, una abuela, en fin, es como que esto va a afectar en las relaciones que vos vayas a tener a futuro con autoridades. Quizás te encontrás teniendo muchos conflictos con figuras de autoridad, jefes de trabajo, y bueno, esto puede estar respondiendo a un trauma que has sufrido. Por ejemplo, viene a mi mente papás que abusan sexualmente de sus hijas, y estas mujeres luego odian al hombre, no logran incluso generar esta relación laboral saludable con un jefe, no logran darse bien con esta figura de autoridad. Entonces, como decíamos, ¿no? Las personas que han sufrido un trauma viven en un estado de hipervigilancia. Este estado de alerta constante las confina a un estado de aislamiento, como decía hoy bien Gloria. Este efecto se produce por ser un mecanismo de defensa para alejar los sentimientos de terror. Pero al no conectar, es esto que decimos, ¿no? Como estas personas que son como erizos, ¿no? Por no querer, es por el terror que tienen de ser lastimados, porque en realidad internamente están muy vulnerables. Al no conectar con sus sensaciones corporales, porque la persona sufre una disociación al sufrir un trauma, ¿no? Y al no conectar con sus sensaciones corporales, se sienten muertas por dentro. Y esta es la manera que han encontrado de mantener las emociones bajo control. Pero esto es un arma de doble filo, porque no solamente se disocian, se sienten muertas por dentro, sino que también no solo se disocian de las cosas malas, sino también de las cosas placenteras. Entonces esta persona queda como suspendida en el tiempo, queda como muerta en vida. Bueno, el trauma original bloquea muchas partes del cerebro, y bueno, y esto emerge en las relaciones, afecta las relaciones a lo largo de toda la vida. Son personas, como decíamos hoy, muy desconfiadas, que estallan con facilidad, que se enojan demasiado, que quizás frente a una situación que yo la puedo ver de una manera, esa persona reacciona ante esa situación que yo la puedo ver de una manera muy sencilla, esa persona reacciona de una forma que nos parece demasiado exagerada. Y a veces pensamos, ¿pero por qué reaccionó de esa manera? Y es porque le está tocando esa parte que está herida, como decíamos hoy, que el trauma es una herida. Lo más problemático del trauma son sus efectos a largo plazo, y cómo el trauma está directamente relacionado con estados depresivos. De repente en una etapa de la vida comenzás a tener síntomas depresivos, y bueno, y no entendés de dónde viene, de dónde proviene, y tiene que ver quizás con algún trauma que hayas sufrido en la niñez. El cuerpo, como decía hoy bien la doctora, tiene en el trauma un papel fundamental. Nuestro cuerpo nos dice aquello que es seguro y lo que resulta peligroso, lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, lo que produce dolor y lo que es fuente de placer. El trauma se vive a través de sensaciones físicas.
Por ejemplo, a veces una persona puede, ante una determinada persona, sentirse paralizada y no logra entender el por qué se siente paralizada. Bueno, quizás, y le provoca miedo a esa persona, y bueno, quizás es porque en su niñez pasó una situación traumática con una persona que le recuerda, justamente esta persona del presente le está trayendo el recuerdo de esa persona que le hizo daño en el pasado. Bueno, cuando has sufrido un trauma, tu cuerpo tiene sensaciones de terror, de angustia desbordante, y para poder lidiar con estas sensaciones, las personas con un trauma se desconectan de él. Para intentar no sentir nada a nivel físico. Entonces, por ejemplo, notas personas que dicen, pero esto ya pasó, porque acá actúa la represión. Esto ya pasó, esto no me afecta, esto pasó hace mucho. Pero no olvidemos que nuestro cerebro es atemporal. En realidad no discierne entre pasado, presente y futuro. El trauma está siempre presente. Si vemos desde Freud, ¿verdad? Freud ha hecho numerosísimos trabajos al respecto, de numerosísimas investigaciones. Sabemos que él ha trabajado en muchas teorías. Freud dice que una vivencia traumática causa exceso de exigencia para el aparato psíquico y provoca reacciones insólitas y patológicas. Justamente, desde el psicoanálisis está lo que es esto del equilibrio psíquico. Para que haya equilibrio psíquico está el principio del placer, que llamamos en psicoanálisis. El trauma viene a modo de causar una sobreexigencia del aparato psíquico, siendo que el aparato psíquico a lo que tiende siempre es a ahorrar energía. Desde el psicoanálisis sabemos que es así. Entonces, según una de las teorías freudianas, porque hay varias, el trauma es ante todo una vivencia que al haber excedido la capacidad de comprensión en un segundo momento, cuando ya tenga esa capacidad de comprensión, por ejemplo el niño, lo dejará librado a un cuerpo extraño interno atacante desde su interior. O sea, nunca va a dejar de estar internamente, por más que se vaya, por más que la represión haya actuado y se haya ido ese trauma al inconsciente, nunca va a dejar de estar dando vueltas a lo largo de la vida dentro de todo nuestro sistema. ¿Y qué es lo que sucede? Después cuando va a aflorar en lo que Freud llama la libido, que es la energía psíquica, va a aflorar de la peor manera, no va a aflorar de la mejor manera, y puede traer múltiples consecuencias, ¿no? Entre ellas, obviamente, estos temas patológicos, ¿no? Patologías. Bueno, también esto que está dentro, ¿no? de nuestro ser, ataca al yo desde el interior y se manifiesta como angustia. Para Freud es bueno el sentir la angustia, porque la angustia es algo que nos protege, porque cuando nosotros sufrimos un trauma no tenemos angustia instantáneamente, porque fue algo de golpe justamente, que no lo esperábamos, porque el trauma es algo insólito. Entonces no está esta capacidad de anticipación. Entonces el tener angustia, el vivirlo con angustia, lo que va a hacer es anticiparnos a una nueva situación que pudiera traumarnos. Y Freud habla mucho de lo que es la compulsión a la repetición. ¿Qué es esto de que, como hablábamos hoy, de que el cuerpo está relacionado, ¿verdad? El trauma tiene que ver con las sensaciones que sentimos en nuestro cuerpo. A veces empiezan a venir a modo intrusivo estos pensamientos y se repiten una y otra vez. El inconsciente, por ejemplo, se manifiesta cuando estamos soñando, cuando estamos durmiendo, porque la represión está más adormecida. Entonces, está esto de la compulsión a la repetición. Se repite continuamente, se repiten imágenes, se repite la escena traumática. ¿Y esto qué trae? Y trae una sensación muy desagradable. Por eso es que está ligado todo el psiquismo con el tema del cuerpo. Ambos efectos, la tendencia a actualizar un trauma
porque este trauma quiere aflorar, por algún lado quiere aflorar, la libido lo está llevando. Y la tendencia defensiva de evitar el trauma implica una fijación al trauma, o sea, nos fijan más todavía este trauma y tienen la naturaleza compulsiva. La repetición traumática o compulsión de repetición es un intento por parte del inconsciente de volver a vivir lo que ha quedado sin resolver. O sea que el trauma no queda resuelto. Y un trauma no resuelto no se supera nunca y nos va a afectar a lo largo del resto de nuestra vida en todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales y también con patologías como hablábamos hoy. Winnicott es otro autor que se ha dedicado, él habla mucho desde el lugar de lo que es este apego del bebé con la mamá, la importancia de las figuras parentales a la hora del acompañamiento desde el nacimiento. Dice Winnicott que el trauma es una intrusión del ambiente, es una destrucción de la pureza de la experiencia individual a raíz de un hecho demasiado súbito e impredecible. Él habla de un aspecto normal del trauma, ¿no? Porque la madre está siempre traumatizando en alguna medida al niño, porque la mamá es la que le va enseñando las cosas, es la que le va supliendo sus necesidades básicas, ¿verdad? Y es la que va también en alguna medida construyendo este narcisismo en el niño, esto que tiene que ver con la autoestima. Entonces, por ejemplo, si la propia madre puede ir traumatizando al niño, porque sucede esto de que puede ir diciéndole cosas que son hirientes, o no supliendo, como hablábamos hoy, sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Winnicott dice que al principio de la etapa de dependencia absoluta, cuando se es bebé, cuando se es niño, el trauma implica un derrumbe en el ámbito de confiabilidad del ambiente previsible promedio. O sea, implica el derrumbe de la fe. El niño ha construido la capacidad de creer en algo y la provisión ambiental que primero la sostiene, luego le falla. Entonces, por eso habla de que es la destrucción de la pureza, de la experiencia individual a raíz de un hecho demasiado súbito e impredecible. Él fue un visionario, Winnicott, porque compara esto del ir construyéndose el ser humano, basándose y teniendo fe en las figuras parentales importantes, como por ejemplo la mamá, lo equipara a una computadora, a la programación de una computadora. Cuando en una computadora surgen los virus, ¿qué pasa? Bueno, empieza a ser invadida por virus y empieza a funcionar mal. Entonces él lo equipara a una computadora. Realmente fue un visionario Winnicott, porque esto ya lo hablaba desde el año 1964. Tremendo lo que compartís, Valeria, la verdad que es súper profundo el poder pensar y pensarse, ¿no? Uno en relación al tema y desde dónde uno lo vive, ¿no? A veces tenemos personas cercanas las cuales tal vez podemos estar pensando en relación a este tema o vivencias propias. Y bueno, ya que hemos visto como en diferentes dimensiones la mirada en tema, te quería preguntar, ya que te estás especializando en psicología forense, desde esta corriente, desde esta línea de pensamiento o de línea de trabajo, ¿cómo logramos pensar o hablar del trauma desde lo que es la psicología forense? Bueno, voy a hablar simplemente solamente de un pediatra infantil, que es el doctor Fabricio Choca, que es un pediatra uruguayo, porque si no se extendería mucho el tema. Por ejemplo, el doctor Fabricio Choca define al trauma desde lo forense como un evento o serie de eventos o conjunto de circunstancias que está siendo experimentado por un individuo y que es perjudicial física o emocionalmente o peligroso para la vida y que tiene efectos adversos que duran y que afectan el funcionamiento del individuo y el bienestar mental, físico, social, emocional o espiritual,
que esto lo veníamos hablando desde un principio, pero lo que se trabaja en psicología forense, lo que tenemos que comprobar nosotros como peritos psicólogos forenses, es que está la existencia del daño psíquico. Entonces, el concepto de daño psíquico no surge del discurso psicológico, tenemos que demostrarlo de una forma más científica. Por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático es una prueba de daño psíquico. Pero eso lo va a hablar más adelante mi compañera Andrea. Entonces, el perito psicólogo tiene que evaluar los síntomas resultantes del hecho traumático. O sea, nosotros evaluamos síntomas que van a resultar del hecho traumático. Y a partir de esto llegar a la conclusión de si hubo conformación patológica y por lo tanto daño psicológico. Porque nosotros tenemos que corroborar si hubo si se estableció algún daño a nivel de traumatismo, no, a nivel de patología psiquiátrica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el doctor Choca lo que hace es hacer por edades, por franjas etarias, síntomas, describe distintos síntomas del impacto del trauma. Por ejemplo, de 0 a 5 años, los niños tienen mayor sensibilidad al ruido, mayor respuesta al sobresalto, niños que han sufrido un trauma, ¿no? Confusión acerca de lo que es peligroso, de lo que es seguro, miedo a ser separado de las personas o lugares familiares. ¿Vieron ese terror que tiene un nenito chiquito de 5, 4 años, 2 años, que vemos que no es algo normal? Bueno, ahí hay daño psíquico. Síntomas ansiosos, dificultad en dormir, estado continuo de alerta en un niño, ¿no? De 4, 3 años, 2 años, sensación de inestabilidad. Después hace otra subdivisión del impacto del trauma en mayores de 6 años. Los niños mayores de 6 años presentan cambios emocionales, problemas académicos, ansiedad, miedos, búsqueda de atención, conductas regresivas, por ejemplo la encopresis, la enuresis, un chico de 8 años que se defeca encima o que se hace pis en cualquier momento, alteraciones del carácter y esbozo de la personalidad, trastornos de humor y trastornos conductuales, ¿no? Conductas que antes no veíamos y comenzamos a ver en un chico mayor de 6 años. Y también habla del impacto del trauma de 13 a 21 años, que son, por ejemplo, dificultades de imaginar o planear para el futuro, sobre o subestimar el peligro, agresiones inapropiadas, esto que vemos tanto en los adolescentes que se cortan, que se autoflagelan, que se golpean, comportamiento destructivo, comportamiento imprudente, trastorno por ansiedad, trastorno del humor, funcionamiento por debajo del potencial, fracasos académicos o laborales y estructuración de la personalidad. Y quería dar paso ya a mi compañera. No sé si he respondido bien tu pregunta. Sí, bárbaro. Gracias, Valeria. Gracias. Muy bien, muy ilustrativo todo esto. Sí, lo hemos visto en la práctica como pediatras, este tema de la enuresis, de la encopresis que tú mencionabas, Valeria, y a veces qué difícil es que los padres entiendan que no se trata de un tema orgánico, porque digo, tampoco se puede hacer una invasión de ese niño desde el punto de vista físico, cuando nosotros realmente vemos en la consulta que detrás de esto hay una razón traumática psicológica, ¿verdad? Y bueno, y también desde lo esperanzador hemos visto cómo, mediante la intervención profesional, estas situaciones se resuelven, ¿verdad? Así que justamente vamos a entrar ahora a ver cómo se manifiesta esto en la persona. Esa sería la pregunta. ¿Cómo se manifiestan estas situaciones? Buenas noches, Sandra, buenas noches a todos. Bueno, estas situaciones generadoras de trauma, ¿no? Que traen malestares por estas situaciones que ya en general hemos venido hablando, situaciones a nivel personal, situaciones a nivel familiar, situaciones que tienen que ver también con situaciones vividas a nivel social, a nivel de las instituciones por las cuales también transitamos, ¿no?
situaciones como el bullying, el mobbing, ¿verdad? La violencia en el deporte, estas cosas, la violencia en general, pero hablando también de lo social, la violencia en el deporte, y situaciones a nivel más macro, como lo que implican las catástrofes, terremotos, ¿no? Los deslaves. O sea que lo traumático puede venir de diferentes áreas y de diferentes formas, ¿no? Hemos ido hablando en el transcurso de la conferencia de diferentes situaciones generadoras de trauma. Y todas ellas generan miedo, generan impotencia, generan horror, y son vivenciadas directamente por la persona que sufre el trauma, pero también puede ser vivenciada de una forma mediante amenaza. A veces no es necesario que se dé el hecho en sí sobre la persona, sobre una familia, sino que situaciones generadoras de trauma también pueden ser amenazas, cierto tipo de amenazas, ¿no? Bueno, y en general estas situaciones pueden experimentarse de forma directa, o sea, la misma persona, o también de forma indirecta, cuando nos enteramos de que nuestro familiar, nuestro amigo cercano, nuestro compañero de trabajo, le sucedió algo así de catastrófico, ¿no? A eso también. Lo indirecto también nos puede generar un trauma, no solamente lo vivido personalmente uno, sino lo vivido, lo vivenciado por otros, ¿no? Sea que nos llegue el relato, sea que lo hemos visto, ¿no? Y todas estas situaciones, como vamos a la pregunta, ¿cómo se manifiestan? Se manifiestan con diferentes tipos de síntomas, que como decíamos, algunos ya los hemos venido hablando, pero que la psiquiatría, vamos a traer los manuales de psiquiatría, en este caso el DSM-4, el DSM-5, los han englobado a estos malestares y a estos síntomas en trastornos, ¿no? Y hoy traemos el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático, para hablar un poquito de ellos, ¿no? Que son donde se engloban todas estas manifestaciones que se dan en la persona luego de que ha pasado por una situación traumática y que eso le ha generado trauma. Entre el trastorno de estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático tienen síntomas, engloban síntomas prácticamente son los mismos. Lo que diferencia es el tiempo en el cual se vivencian o se sufren o se manifiestan esos síntomas, ¿no? El trastorno por estrés agudo, las alteraciones, o sea, los síntomas del malestar, la sintomatología generadora de malestar, van de 2 días a 4 semanas, ¿no? Y comienzan esos malestares enseguida que se dio la situación traumática. En el trastorno de estrés postraumático, como decíamos, se dan prácticamente los mismos síntomas, de los cuales ya vamos a hablar, un poquito más englobados, pero puede ser de un estilo agudo, ¿tá? Si los síntomas duran menos de 3 meses, van de días a 3 meses. También puede ser un estrés postraumático crónico, en el cual la sintomatología ya se extiende un poco más en el tiempo, y los malestares van de 3 meses en adelante, ¿no? Pueden ser de inicio inmediato, o sea, enseguida que la situación traumática se da, o a veces no siempre se ve inmediatamente que se dio la situación, sino que es demorado en el tiempo el comienzo de esa sintomatología, lo que a veces sorprende, pero ay, pasó tanto tiempo y no habíamos visto nada, parece que lo había asimilado bien, que no había sido tan fuerte, pero pueden llegar a generarse a partir de los 6 meses también, ¿no? Entonces ahí se dice que estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático es de inicio demorado. Bueno, y estos, digamos, esta sintomatología de la cual venimos hablando y que se han englobado en los trastornos de psiquiatría y en los trastornos que estamos hablando ahora, para dar una mayor comprensión y como hacerlo más, más dinámico, los hemos dividido en 4 tipos de síntomas en general. Los síntomas que son de tipo intrusivos, los síntomas evitativos, las alteraciones negativas en relación a la cognición, o sea, a lo intelectual y a las emociones, y las alteraciones en la activación, ¿tá? Los estados de activación, en el estado de alerta y en la reactividad, o sea, en la forma de reaccionar. Cuando decimos intrusiones, hablamos de los recuerdos angustiosos que vienen de repente,
que son recurrentes, ¿no? Estos flashbacks que vienen, esos pensamientos, pensamientos que vienen, ideas intrusivas que vienen de golpe, que son como un flash, que se llaman flashbacks, y que irrumpen en el psiquismo cuando estamos en otra cosa. Pero dada la situación traumática, aparecen, ¿no? En la vida, tanto en la vida diurna como en la nocturna, mediante sueños, ¿no? También. Es de ahí que surgen ahí las intrusiones también a nivel de los sueños, mediante pesadillas, donde es recurrente el contenido de la situación traumática, ¿no? Y también el afecto que eso provocó. Hay también dentro de lo intrusivo reacciones disociativas, en las que la persona siente o actúa como si repitiera el suceso, como si lo estuviera viviendo otra vez, ¿no? Hay malestar psicológico y fisiológico al exponerse a factores internos o externos, que simbolizan o parecen, por lo menos, se parecen por lo menos en un aspecto a la situación vivida y que generó trauma, ¿no? En cuanto a las características de evitación que tienen la sintomatología de quien ha sufrido un trauma, podemos decir que se evita recordar, se evitan pensamientos, se evitan sentimientos que tengan que ver con la situación para evitar la angustia, el malestar, el miedo, el horror que todo eso ha generado, ¿no? Que están íntimamente ligados a ese suceso. También se evitan lugares, se evitan conversaciones, se evitan entornos, se evitan personas, se evitan objetos que pudieran traer a memoria o recuerdo o que pudieran como reavivar esa situación vivida. En cuanto a las alteraciones, a nivel, las alteraciones negativas en cuanto a la cognición, ¿no? En cuanto al área intelectual, en cuanto a los pensamientos y las emociones, se da una incapacidad para recordar un aspecto importante del suceso, ¿no? Debido a una amnesia disociativa, que ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Que es algo que cuando sucede un hecho traumático muchas veces lo que pasa es que la imagen vivida se disocia del sentimiento experimentado, ¿no? Y ahí es que esto queda como disociado, o sea, separado. Y la importancia de poder conectar ambos es muy grande. ¿Para qué? Para poder resolver esa situación. Si esto queda disociado, queda separado, difícilmente, o sea, no vamos a poder llegar a una resolución de ese trauma. Y aquí la necesidad de buscar ayuda, ¿no? Que más adelante vamos a hablar, para poder conectar estas cosas y para poder procesarlas, darle un andamiaje positivo que saque a la persona de esa vivencia tan negativa. En cuanto a este tipo también de las alteraciones negativas en la cognición y emociones, existen creencias o expectativas negativas, persistentes, ¿no? O sea, la persona cree, piensa continuamente de una forma hasta exagerada sobre situaciones negativas sobre sí mismo, sobre el entorno, ¿no? Sobre lo que les rodea. ¿No? Esto es lo que se llama un poco lo que son las distorsiones cognitivas, que es necesario trabajar, y que también vamos a hablarlo un poquito más adelante. Percepción distorsionada persistente, ¿no? De la causa o las consecuencias del suceso, o sea que la persona tiene como un poco de confusión, de distorsión, como que no siente o no ve claramente, ¿no? Y eso de repente lo puede percibir un otro, pero no la misma persona, ¿no? Buenísimo, Andrea. Ajá. Perdón. Continuamos, sí, continúa, no terminé todavía. Sigue un poquito más. Un estado emocional negativo, persistente, como ya también lo había nombrado Francis, en un momento, un estado emocional negativo persistente, de miedo, terror, enfado, culpas, vergüenzas, ¿no? Esto es cómo afecta lo emocional, las emociones, las situaciones traumáticas, ¿no? También una disminución importante del interés, por lo que antes nos motivaba, nos gustaba, por lo que aquello en lo que participábamos activamente y que era que generaba sentido de vida, que traía bienestar, placer, ¿no? Hay un retraimiento de este tipo de conductas, sentimientos de desapego, sentimientos de extrañamiento de los demás, ¿no? Como sentirse raro, extraño, aún estando con mucha gente, y a veces la necesidad como de retraerse, ¿no? De quedarse solo, de quedarse como más libre digamos, de tener que socializar. También hay una incapacidad persistente de experimentar emociones positivas,
No se puede sentir alegría, felicidad, cosas satisfactorias, o a veces hasta sentir sentimientos amorosos, ¿no? Queda como un poco obturado toda esta área emocional e intelectual ante un hecho traumático. En cuanto a las alteraciones en la activación, o sea, en el estado de alerta y en las formas de reaccionar, hay comportamientos irritables, arrebatos de furia pueden venir también, con poca o con ninguna provocación, surge de repente, ¿no? Se expresan típicamente como agresión verbal o física, contra personas o contra objetos también. Hay comportamientos imprudentes, también autodestructivos muchas veces. Hay una constante hipervigilancia, ¿no? De estar en estado de alerta, en estado de atención suprema, digamos, ¿no? Respuesta de sobresalto exagerada, ¿no? Un pequeño ruido, surge un susto o una exclamación de uy, ¿qué pasó? Y no es para tanto, ¿no? Para aquel que no experimentaba esa situación. Problemas de concentración, como también ya se dijo, y alteraciones en el sueño, ¿no? Tanto en temas de dificultades para conciliar el sueño como para mantenerlo también, ¿no? Así que bueno, un poco por ahí la sintomatología, y bueno, para bajar un poco a tierra traigo un ejemplo, ¿no? de una paciente que acompañaba hace un tiempo, la cual vivenció una situación traumática referente a un abuso sexual, una chica ya en estudios universitarios, un nivel de estudios universitarios, la cual, bueno, no podía dormir bien, venían estos pensamientos intrusivos, esos recuerdos de la situación vivida durante el día, durante la vida diurna, pero también al dormir, lo que le impedía descansar bien. Después eso le afectaba su concentración, su estado emocional, triste, angustiada, también afectaba su desempeño académico, porque ya no estaba con las mismas ganas, con las mismas fuerzas, se encerraba mucho en sí misma, no quería ya acudir con sus amigos y amigas, que era muy de salir, de socializar, era de salir a caminar y hacer deporte. Ahí ya se retrajo en su habitación, ya no salía a la Rambla a caminar. Evitaba, ¿no? Ciertos lugares, ciertos recuerdos, ciertas personas. Y bueno, estas cosas que pasan como lo describimos un poco desde los manuales, pero que lo intentamos bajar a tierra con algún ejemplo. Así que bueno, estas son formas en las que se manifiesta, ¿no? En las que podemos claramente ver que ha habido una situación traumática que nos está afectando. Buenísimo, Andrea, muchas gracias. Bueno, todo lo que dijiste me abrió muchas ventanas como para poder hacerte muchas preguntas, pero en esto que decías, por ejemplo, de la evitación, me acordé de una metáfora o de una ilustración, por ejemplo, la de una persona que está dentro de un castillo, ¿no? Y a veces uno dice, nunca nadie me va a hacer daño, ¿no? Pero tampoco nunca nadie te va a poder hacer un bien porque uno está como cerrado, ¿no? Como esto que hablábamos hoy de evitar la exposición o el poder ir saliendo o el poder elaborar bien o digerir bien eso que fue tan traumático, doloroso, y uno evita, se aísla, cómo todo genera un impacto, ¿no? Bueno, pensando en esto, quería preguntarles qué estrategias, qué formas, qué caminos tenemos para poder como encaminarnos hacia la salida, ¿no? Pensando en esta idea de resolver, como lo que significa, ¿no? La etimología de la palabra resolver, desatar nudos, ¿no? Como el poder dar sentido a esto que nos pasa, o reprocesar, o resignificar. ¿Qué caminos, qué estrategias psicológicas podemos incorporar o ir asimilando para poder afrontar, ¿no? Estas situaciones traumáticas, estas vivencias que tuvieron impacto en nuestra vida? Excelente. Bien. Y la buena noticia que hay camino de superación. Adelante. Importante. En la segunda placa mostramos
¿no? En la siguiente, ¿cómo empiezan los caminos de superación? ¿Sí? Siempre es necesario el poder hablar. ¿Sí? La significación de romper el silencio es validar estos sentimientos. ¿Sí? Cuando nosotros nos lastimamos físicamente y no atendemos la herida empieza a empeorar, se infecta. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que raspar, ¿no? A veces duele, a veces no es cómodo, es muy incómodo, desagradable, pero es necesario. Y esto sería como el hablar, ¿no? Y luego cuando cura, cuando sana, esta herida cicatriz. ¿Sí? Y esta cicatriz nos cuenta una historia de que algo pasó, pero ya no duele tanto, ya no duele. Es lo que quedó de marca, decir, acá pasó algo, pero ya sanamos. ¿Sí? La necesidad de compartir con el otro que nos valide. ¿Sí? Hablar sana, destranca lo que estaba trancado, bloqueado, y ayuda a comenzar un proceso, porque la sanación no es de un momento para otro, pero sí requiere tiempo y requiere un acompañamiento. ¿Sí? Hay investigaciones que hablan de que una persona cuando comparte sus dolores o sus traumas, tiene un impacto muchísimo menor, de 2 a 3 veces menor que una persona que no los habla, que no los comparte. ¿Sí? Y esto es importante resaltarlo, porque el acompañamiento de una persona adecuada, ¿sí? De una persona que no es cualquiera, pero que sí nos puede acompañar desde el rol que necesitamos, nos va a ayudar a integrar la emoción también, porque el hablar no solo es contar lo que nos pasó, el hablar es contar qué sentimos con todo eso que nos pasó, y poder destrabar lo emocional, como decía anteriormente Andrea, ¿no? El bloqueo que hay entre razón y emoción, y poder darle un hilo conductor y poder hablar de lo que nos pasó y cómo nos sentimos, ¿sí? El sentirnos escuchados por otros nos humaniza, y eso yo creo que es la parte más importante, nos da sentido también. En la siguiente podemos hablar de lo que es la terapia narrativa, y esto a mí me encanta. A los pacientes siempre trato de pedirles que escriban, ¿sí? Los diarios íntimos en mucho tiempo han sido sanadores, ¿no? O grandes herramientas y recursos para poder desahogar sin que nadie nos juzgue, para sentirnos importantes al hecho de hablarnos a nosotros mismos y para aclarar ideas, ¿no? Esto de escribir a mano despierta diferentes zonas del cerebro que no es lo mismo, ¿no? Despierta el área de motora, visual, de la coordinación, de la memoria, y va más profundo, ¿sí? Que si solo lo pienso, ¿no? El escribir es bajar a tierra todo un peso que tenemos. Quizá nuestra cabeza tiene muchos pensamientos, estamos como con pensamientos que no nos dejan avanzar o entreverados, hay un caos, ¿sí? En nuestros pensamientos y nuestras emociones, y escribirlo es bajar a tierra todo eso, sacarlo afuera y plasmarlo ordenado, curarlo de cierto modo, y poderlo ver desde otro nivel, desde otra perspectiva. ¿Sí? Baja la angustia, baja la ansiedad, libera el estrés, son cosas importantes que por hoy necesitamos saber como una herramienta y un recurso. Fomentamos todo lo que es nuestro autoconocimiento, atendemos y también identificamos qué necesidades tenemos. Muchas veces están mezcladas en nuestra cabeza, y al escribirlos las podemos ver, ¿sí? Y bueno, hay casos preciosos. Tengo el caso de una paciente que se lo tomó muy en serio y escribió casi un libro, ¿no? Y trascendió, transmitiéndole a las personas de confianza estos escritos, y lo sanador que fue para ella, y también lo revelador que fue para los otros el poder leer su historia, el significarse, resignificarse como una persona a la cual validan sus emociones y también escuchan, y también a través de ello pudo ayudar a otras personas. ¿Sí? Eso también es el sentido, ¿no? Que cuando uno sana, poder ayudar a otros, trascender eso.
Excelente, cuán importante, sí, Francis, en lo que decís. También escribir ordena los pensamientos y es una forma liberadora. Y además hay otros caminos, adelante con la siguiente placa, que es el modelo terapéutico EMDR. Esto es, hoy por hoy, uno de los modelos terapéuticos que en el tratamiento del trauma mayor investigación científica tiene en el mundo y muy prontos resultados. Vemos la imagen, por un lado, bueno, de ese nudo, ¿no? El trauma es como en el hilo de la historia de vida, se hace un nudo de una situación, como decían mis colegas, abrumadora, que el psiquismo no lo puede reprocesar, y de alguna manera el descubrimiento que hizo Francis Shapiro, que es la fundadora del modelo MDR, fue a través de algo tan natural que Dios nos da, que es el sueño, ¿sí? Donde en una persona que vive una situación traumática, dolorosa, abrumadora, que la sobrepasa, diríamos, va a dormir y el cerebro, que naturalmente cada noche nosotros, nuestro cerebro reprocesa, descansa, elabora todo lo vivido para el otro día, bueno, despertar y seguir adelante. Cuando hay una situación abrumadora como es la experiencia traumática, ese sueño que se llama el sueño REM no puede terminar de hacer todo el reprocesamiento natural que el cerebro hace en el sueño. Y ahí empiezan a quedar esos nudos neurobiológicos. Hay una base neurobiológica que comprueba todo esto. El modelo MDR, a través de todo un protocolo de estudio con cada paciente, bueno, se empieza a trabajar con el movimiento ocular justamente el reprocesamiento de esa experiencia dolorosa y traumática. Y bueno, yo 2016 me formé en este modelo terapéutico y es maravilloso ver tan prontos resultados en la elaboración de una experiencia traumática, en de alguna manera desanudar esos nudos que dejan a la persona trancada, congelada en alguna dimensión de su vida. Cuando pensamos en el trauma, hay una imagen metafórica que se utiliza desde la Biblia, hace 2000 años, y que es la mujer de Lot, aquella que quedó congelada mirando hacia atrás. Eso es realmente la metáfora del trauma. Por un lado, todos los demás siguen en la vida, ella queda congelada, es lo que hace el trauma. Hay una dimensión donde tú quedaste parado, choqueado, no podés seguir, y mirando atrás. ¿Mirando a qué? ¿Qué habrá quedado mirando la mujer de Lot? Justamente la destrucción, lo doloroso. La persona con la experiencia traumática queda fijada, congelada, mirando toda esa situación de destrucción, de derrumbe, y por eso es maravilloso este modelo terapéutico que está haciendo un aporte de mucha sanidad en el camino de superación de la experiencia traumática. Aquí tenemos a la logoterapia, la imagen de Viktor Frankl. Fue un psicólogo judío que vivió el campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, y a partir de esa situación tan dolorosa, imaginemos si habrá sido, y lo fue para él y para todo lo que vivieron, experiencias de profundo trauma, él en ese lugar logra ver que el ser humano, más allá de sus dimensiones físicas, psicológicas, emocionales, tiene una dimensión espiritual. Y él descubre a través de esa experiencia que cuando podemos darle sentido a toda situación de nuestra vida, aún la de mayor dolor, el ser humano empieza a aliviar, y aliviar a través de esa experiencia. Cuando hay un sentido en esa experiencia traumática, cuando hay un sentido que le podemos dar a ese dolor, realmente la persona puede continuar adelante con alivio y con un camino de superación, ¿no? Él decía, de todas las libertades humanas, como él en ese momento preso en un campo de concentración no tenía ninguna, él decía, hay una libertad que nada ni nadie nos puede quitar, la libertad de elegir qué actitud tomo ante cada situación de la vida. Y nosotras con mis colegas que acompañamos tantas personas que han vivido experiencias traumáticas de mucho dolor, cuán importante cuando pueden volver a esa experiencia, hablarla, llorarla, sacar afuera su enojo
y encontrarle que hay un sentido, que a partir de esa experiencia elaborada, no solo para sí, sino para otros, cuánta ayuda pueden hacer. Así que la logoterapia, terapia centrada en el sentido de la vida, realmente es un aporte muy bueno y de bendición en el camino de superación. Sí, así es, como decías, ¿no? Otro camino de superación es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que tiene que ver con esto de que nosotros nos comportamos, ¿verdad? Cómo pensamos y cómo sentimos. Y esto de poder trabajar justamente estos aspectos, ¿no? Lo que pensamos. Ahí tenemos muchas veces lo que son y ya las nombramos, las creencias irracionales, los patrones de pensamiento que están como desajustados muchas veces, y más después de una situación traumática. Un camino de superación es, bueno, trabajar cómo pensamos sobre esa situación. Y eso nos va a llevar a sentirla y a vivirla y a accionar de otra forma, ¿no? Así que bueno, por ahí, darle como otro sentido. Trabajar, reestructurar los pensamientos negativos, dolorosos, que nos dejó esa situación traumática, podemos darle otro sentido. Accionar y actuar de otra forma y sentir también. Bueno, y hablamos también de la terapia rogeriana, ¿no? Que lo sanador es lo del vínculo, el vínculo terapeuta-paciente. Esta tríada de autenticidad, empatía y aceptación incondicional. O sea, te acepto sin juicio, te escucho desde el alma, no cierro el corazón. La autenticidad también a la hora de que el paciente hable, sea auténtico, lo diga lo que le pasa, porque para eso está ese espacio, el cual es privado y de ahí no va a salir. Empatía, tenerla siempre, ponerte en el lugar del otro. Sentir con compasión no es tener pena, sino que es que me pongo al lado tuyo, es contigo, siento juntamente contigo. Viene por ahí lo de la terapia rogeriana. El vínculo sana, esa es la gran verdad. Y de ahí la importancia de las redes de sostén, ¿no? Más allá de que, como decíamos al inicio, la experiencia traumática es una experiencia universal. Muchas personas necesitan ayuda y bienvenido estar sensibles a buscar esa ayuda en los espacios necesarios, en las terapias, donde poder elaborar y reprocesar esa experiencia traumática. Otras personas también viven experiencias dolorosas de trauma, sin embargo siguen adelante. Y uno dice, ¿de qué manera pueden? Aparte de recursos personales, las redes de sostén. Qué maravilloso es en el diseño, desde la cosmovisión cristiana, el diseño de Dios es la relación, nos hizo seres en relación. Y las relaciones humanas, por supuesto, en un trauma hay en esa relación humana una situación de dolor, de agresión, de violencia, de abuso, son pasibles de enfermarnos y traumatizarnos. Sin embargo, también el ser humano encuentra que en el poder de una relación la posibilidad de sanar, ¿sí? Cuando se rompe el silencio y lo puedo hablar en un espacio de escucha respetuosa, cuando puedo llorarlo delante de alguien que me va a abrir su escucha, su corazón, con aceptación incondicional, con empatía, al lado mío, esas redes de sostén, esas comunidades de las que qué importante ser parte de, realmente cuánta ayuda, cuánta sanidad, cuánta posibilidad en la mirada de los otros, reprocesar, y como decías, Blas, ¿no? Es desatar esos nudos, nos ayudan los otros. El ser humano se construye también a través de la relación con los demás. Ese es el diseño en las buenas y saludables relaciones que podamos cultivar esas redes de sostén. Y hay finalmente una frase de Boris Cyrulnik, Andrea, que nos dice así, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces acá se nos hace una diferencia entre dolor y sufrimiento que muchas veces lo usamos como sinónimo, ¿verdad? Pero se nos da a entender que no es así. El dolor es inevitable, sí, a todos, creo que a nadie nos es ajeno el sufrir situaciones dolorosas, ¿no? Las situaciones traumáticas son dolorosas muchas veces,
pero hace una diferencia y nos dice allí, no quedarnos, pero el sufrimiento es opcional, lo cual quiere decir que podemos optar por quedarnos sufriendo o no. Y esto de quedarnos sufriendo es perpetuar en el tiempo y en las vivencias lo ya vivido, lo doloroso, ¿no? Sí darle su lugar, su tiempo, su momento a ese dolor que es inevitable, pero no quedarnos como rumiando o como quedarnos en el tiempo, dejar que pasen los años y quedarnos en esas situaciones que fueron traumáticas, sino que poder acceder a estos caminos de superación, algunos de estos caminos de superación, ¿no? Y a esto somos invitados, a no quedarnos en lo que esa situación traumática nos causó, sino que a salir de ella, a procesarla, a encontrar el sentido que eso ha traído a nuestras vidas, ¿no? Cómo nos transformamos y transformamos nuestro entorno en esto de no quedarnos en ese sufrimiento, ya que es opcional. Gracias. Y cuán importante, Andrea, en esto, para cerrar con esto, justamente es en esto de trabajar nuestros pensamientos. Como decía muy bien Andrea, en la terapia cognitivo-conductual, pero en todos los modelos y caminos terapéuticos que hay en la narrativa, en el MDR, es poder ir a esas creencias negativas que son tan nocivas para nuestra vida. Qué maravilloso cuando vamos hace 2000 años escrito estaba en la palabra de Dios, cuando en el libro de Romanos el apóstol Pablo decía, nuestra renovación, nuestra transformación de la historia de vida que hayamos tenido, va a venir a partir de la renovación de nuestra mente. Y también desde otro lugar lo decía en los Filipenses cuando hablaba del gozo, ¿no? Que el gozo sea siempre en nuestra vida, lo bueno, lo justo, lo noble. Si algo tiene virtud alguna, si algo es digno de alabanza en esto, pensad. ¿Y la consecuencia cuál es? El gozo y la paz de Dios estará contigo. Siempre decimos, aquí está la llave de la salud psicológica y emocional. Justamente poder pensar bien para poder sentir en armonía, gozo y paz, y de esa manera tener una vida y un estilo de vida en ese shalom, en ese completo estado de bienestar al que somos llamados a vivir. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y tan queridas personas de tantos países, de Uruguay y de otras naciones, por habernos acompañado en esta hora y media que hemos compartido este tema. Y a mis colegas, que ha sido y es un placer compartir y profundizar juntas desde ACUPS en temas para ayudar a las personas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, queridas licenciadas, Andrea, Francis, Valeria, Gloria, por esta presentación que han tenido. Bueno, si yo fuera docente, le pondría, como decimos acá en Uruguay, 3 ganchos, 3 sobresalientes. Así que bueno, se lo merecen. Una excelente presentación, una excelente exposición. Bueno, realmente disfrutamos mucho de esta conferencia. Bueno, muchas gracias a las expositoras. Realmente nos dejaron con un tema muy interesante y para pensar mucho, ¿no? Bueno, hay muchos comentarios, más que nada agradecimiento por lo interesante del tema. Hay alguna pregunta que se contestó durante la presentación, pero hay una en particular que preguntan ¿cómo enfrentar, supera la desconfianza generada por un trauma de traición y que ha sucedido varias veces? No sé si mis colegas. Bueno, la traición es una de las 3 heridas humanas y arquetípicas, el abandono, la humillación y la traición, ¿no? Y sabemos, como estábamos hablando, en las relaciones humanas vivimos experiencias traumáticas. Cuando una y otra vez, y la persona siente, como decíamos a lo largo de la conferencia, sigue y persiste en el dolor, en la angustia, en el enojo, la rabia, la traición no solo conecta con la angustia, sino mucho con la ira, con el enojo, es muy importante buscar ayuda, ¿sí? Sobre todo cuando pasa el tiempo y no se logra superar y elaborar. Esa ayuda en un marco terapéutico donde poder hacer esa catarsis de emociones, de sentimientos, y a la vez poder reinterpretar esa experiencia de una manera saludable, ¿sí? Entonces, es desde ahí, en un marco terapéutico, en un marco íntimo, y en un lugar de contención y de liberación. Y donde siempre decimos,
que hay un elemento, y me lo decía un paciente, la pócima mágica, decía, que libera, que sana y que sanó mi vida. Él vivió muchas situaciones traumáticas de violencias y abusos, que es el perdón. Cuando elegimos perdonar, es elegir soltar, no para decir, uy, le estoy haciendo un favor al otro. El perdón es un regalo para nosotros. ¿Y desde dónde? Desde una decisión. El que está dolido, el que está enojado, no le va a brotar perdonar. Es una experiencia difícil. Sin embargo, cuando entendemos que el perdón es una decisión para que suelte, para que libere, para que no quede como la imagen bíblica, como la mujer de Lot congelada mirando esa experiencia traumática, mirando el dolor, y no puedo seguir avanzando en la vida, realmente tengo que pedir ayuda. Y también en esa ayuda el elemento clave tiene que ver con la decisión de perdonar para ser feliz y continuar el camino de la vida. Gracias, Gloria. Muy bien. Sí, Gracias, y esto del gracias. perdón que no solo tiene que ver, ¿no?, con un concepto quizá apegado solamente al cristianismo, sino que científicamente se ha comprobado los efectos, ¿no? Hay toda una línea de la psicología del perdón que nos trae los amplios beneficios e investigaciones que se han hecho en prestigiosas universidades como Harvard, de los beneficios que trae a la persona que perdona, ¿no? En la salud integral, más allá de lo emocional, en lo físico también. Así que creo que es un gran camino de superación y de salir de estas situaciones. Exacto. Hermoso como la ciencia confirma, Andrea, ¿no? Y decimos siempre en el grupo, confirma lo que escrito estaba hace tantos años en la palabra de Dios. Muchas gracias a las profesionales que estuvieron aportando desde su saber con un tema tan interesante. Y bueno, decirles que nos han escrito o están aquí con nosotros de diversos países, como por ejemplo de Bogotá, Colombia, de México, de Costa Rica, de Paraguay, de Chile, de El Salvador, del Ecuador. Así que somos internacionales aquí en este Zoom. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Y bueno, muchos mensajes de agradecimiento por las ponencias, por explicar tan claramente el tema. Y aquí hay una consulta que dice, a veces pasa que dentro de la iglesia hay personas que necesitan ayuda psicológica profesional, pero también que entiendan nuestra fe, personas cristianas. Personalmente busco esa ayuda, pero la situación económica no me permite poder ir a terapia. Sería bueno que dentro de las iglesias hayan personas preparadas que sirvan en el área de la salud mental. Es más bien una apreciación, ¿verdad? Sí, porque la atención en salud mental es un privilegio, ¿no? Podemos hacer la aclaración de que hay lugares que sí tienen, es cuestión de informarse, de pedir también un poco de asesoramiento. Hay profesionales que atienden a veces de forma honoraria o que toman determinadas personas, en el caso, con un costo muy reducido, entonces siempre hay una opción. Aprovecho para aclarar un poco esta consulta porque no a todos nos trauma todo, ¿sí? Según a veces no entendemos a las demás personas cuando están pasando por determinadas circunstancias, porque entendemos que a nosotros no reaccionaríamos de la misma forma, ¿sí? Y el importante de validar al otro, ya sea que te esté pasando a ti, o que tú estés viendo a alguien con alguna sintomatología o algún rango de lo que hemos visto, ¿no? La importancia de prestar atención, de no dejar pasar, ya sea desde lo personal y ya sea desde ver a otro que está pasándola mal y solo, ¿no? El prestar atención a esas cosas que necesariamente quizá no puede estar diciendo, pero sí está demostrando con sus síntomas, ¿sí? Quizá a mí eso o esa circunstancia que le produjo un trauma a otro, a mí no me afecta, o al revés, a mí me afecta algo que a otro no, pero eso va desde lo personal y bueno, no podemos decir, esto no es importante o no podés haber estado mal por esto. Acá no hay niveles, cualquier cosa, y desde las cosas quizá más mínimas. Y las personas que quizá día a día están con nosotros en el cotidiano son las que más nos generan trauma.
¿sí? Si vamos a hacer una lista y se han hecho informes de las personas que más traumatizan a otras personas, son las que nos rodean, ¿sí? Ya sea familiares, amigos. De ellos quizá muchas veces puede provenir algún tipo de elemento o situación traumática, y bueno, se puede trabajar, se puede superar, pero no, no pensemos que son cosas que, bueno, con el tiempo se pasan, o que no es tan importante. Démosle la relevancia a cuando una persona está viviendo una situación así. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, también comentarles que varias personas han preguntado, la conferencia queda grabada y la vamos a subir a las redes, al canal de YouTube de ACUPS. ¿Sí? Ahí van a tener toda la charla completa. ¿Está? Bueno, y acá algo muy interesante que surgió ahora a último momento es que hay iglesias que dan orientación gratuita, ¿tá? En consultas gratuitas, así que esto va a quedar en el chat, esa información va a quedar porque me parece muy importante. ACUPS mismo también tiene atención psicológica, se tiene que comunicar a un teléfono, que lo podemos dejar aquí también en el chat, para que ustedes lo puedan tener, y son consultas con una tarifa más baja que la común que ustedes puedan conseguir con otros psicólogos. Aquí hay una consulta, dice, estoy pasando por un diagnóstico de alopecia por estrés. ¿Qué me pueden decir sobre cómo puedo seguir? La Una de las alopecia consecuencias del generalmente trauma, viene ¿verdad? Del por estrés. el tema del elevado cortisol que hay en el organismo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer muchas veces, o sea, está a un nivel tóxico, generalmente cuando es por estrés, ¿no? El cortisol está muy elevado y tiende a tener muchas consecuencias. Lo que podemos hacer para revertir eso es empezar a generar estas otras sustancias orgánicas que nos hacen bien. Y esto lo podemos hacer haciendo actividades que nos gustan, haciendo ejercicio, escuchando música, meditando, orando, ¿sí? Situaciones o algo agradable. Muchos dan las dosis de abrazos diarios, ¿no? Ese abrazo de más de 10 segundos por día que despierta todas estas sustancias beneficiosas para el organismo. Bueno, a veces es hasta por protocolo que parejas dicen, bueno, 2 veces al día me tenés que abrazar más de 10 segundos, y generan una baja de estas sustancias más tóxicas, y nos generan el compensar por lo sano, ¿no? Todo lo que son demostraciones de afecto y de placer y de estar bien, nos ayuda y nos puede ayudar a revertir lo que son las consecuencias del alto elevado de cortisol en el organismo. También identificando, ¿no?, qué cosas nos siguen generando estrés para minimizar, identificar los factores generadores de estrés y trabajar para minimizar esos factores. Y como decía Francis, trabajar también para maximizar aquello que nos hace bien. Es una forma de equilibrar, ¿no?, para poder salir de los estados de estrés. Bueno, el tema da para mucho más, y las preguntas y comentarios también, así que bueno, queremos respetar el tiempo de cada uno de ustedes también, y no queremos extendernos más de lo previsto, pero les agradecemos muchísimo por estar presente en esta noche con nosotros, y desde ya queremos no terminar este Zoom dando 3 anuncios que son importantes para las próximas actividades. El primero de ellos tiene que ver con una actividad presencial que le voy a pedir a Gloria, si puede informarnos con más detalle. 1 minuto, Gloria, te damos la palabra. Sí. El 1 de julio, sábado 1 de julio, el psicólogo Alejandro de Barbieri, que muchos lo conocen, él es psicólogo, logoterapeuta, escritor de libros que, bueno, de amplia difusión en Uruguay y en otros países, y él va a dar el tema La vida en tus manos, economía o felicidad. Realmente
poder escuchar a Alejandro con toda esa profundidad, con toda su experiencia y su sensibilidad. Es un honor para CUPS que podamos tenerlo y tener una conferencia con él el sábado 1 de julio a la hora 17, a las 5 de la tarde, en el Seminario Bíblico del Uruguay, en la calle Colonia, esquina allí, un lugar bien céntrico, donde además serviremos, bueno, un compartir, una merienda, ¿sí?, junto con la conferencia, y sobre todo tener un tiempo de reencuentro juntos. Así que los esperamos. En esa placa, si no, entrar en la página web de ACUPS, estaría toda la información para poder anotarse a esta conferencia, que los cupos son limitados. Y también, por supuesto, nuestro próximo Zoom, en nuestra próxima conferencia, que va a ser el 10 de julio, que es el segundo lunes del mes de julio, donde vamos a tratar la salud mental en jaque, bullying, moving y otros acosos que seguramente todos nosotros hemos oído, vivido, y creo que es importante tener una respuesta también. Nos va a hablar una psicóloga y por supuesto podemos hacer preguntas y comentarios. 10 de julio, 20 horas de Uruguay, pero estén atentos porque les vamos a dar toda la información para que toda América Latina pueda tener la información horaria para que puedan estar con nosotros. Y un último anuncio también muy, pero muy importante, tiene que ver con un congreso de salud mental, ya que seguimos con el tema de salud mental, un bien protegido, postergado, bueno, justamente es un congreso latinoamericano donde vamos a tener conferencistas internacionales. Vamos a estar en Montevideo, en la capital del Uruguay, del 20 al 22 de octubre, va a ser en uno de los mejores hoteles de la capital, así que bueno, queremos invitarlos, especialmente a nuestros amigos y colegas extranjeros, que puedan animarse y puedan estar con nosotros allí en el mes de octubre. Tenemos la información en la página web www.acups.com.uy, y también ustedes van a recibir información a través de los WhatsApp y de los correos electrónicos. Así que muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias nuevamente a las expositoras, ha sido un privilegio poder escucharlas. Gracias por la presentación, por el tiempo de inversión que han tenido para con nosotros. Gracias a todos los participantes y a todos los asistentes. Buenas noches para todos, buenas tardes, de donde nos escuchen, donde nos sintonicen. Ha sido un gusto poder estar con ustedes.